Del conflicto, Jimena exige que Carlos cumpla con el pago de una compensación que asciende al total de $82.170, toda vez que confió en la palabra de Carlos y este lo defraudó. Las partes del conflicto son Jimena Torres y Carlos López. Respecto a las posiciones de cada una de las partes, Jimena señala que Carlos López actuó de mala fe aprovechándose de la amistad. Carlos López señala que no le pagará nada porque nunca quiso comprar las propiedades de Jimena. Respecto a los intereses y o motivantes de las partes, Jimena Torres tiene el interés que Carlos López le pague una compensación económica por el perjuicio causado. Carlos López señala que nunca tuvo interés respecto a los acuerdos verbales y nunca quiso comprarle sus bienes a Jimena. Respecto al MAM de Jimena Torres, la oferta a ebooks, el PAM de Jimena Torres, no vender, mantener su patrimonio. MAM de Carlos López, que ebooks no compre los inmuebles de Jimena Torres, y el PAM de Carlos López, comprar los bienes de Jimena Torres. Podemos identificar el punto de ruptura donde ebooks se desiste de la compra a Jimena Torres por respeto a la palabra y amistad que tenía con Carlos López. Al conocer esto, Carlos López rechaza la oferta de Jimena Torres. Jimena Torres se ve obligada a vender sus inmuebles. El paradigma identificado es el perjuicio económico causado por la venta de dos inmuebles, un precio rebajado por responsabilidad de Carlos, que considera que la palabra no tiene valor predominante. En segundo lugar, el comportamiento de las partes. Tenemos Jimena es atenta, interesada, diligente. Actualmente se encuentra indignada debido al engaño de Carlos. Respecto a Carlos, inicialmente se encuentra interesado, persuasivo. Actualmente se encuentra desinteresado, evasivo, niega haber causado perjuicio alguno a Jimena. Ambas partes actúan actualmente, defienden sus posiciones e intereses. La negociación idónea para este caso es la negociación distributiva o proposiciones. Esta técnica busca que las partes realicen concesiones desde sus intereses primigenios, siendo así que ambas partes cedan para poder llegar a una oferta o acuerdo final. Gracias. Análisis, resulta evidente que las partes se encontraban en la etapa de las tratativas, es decir, se encontraban en la etapa precontractual. No podemos hablar de un contrato verbal, pues no ha habido acuerdo alguno sobre la transacción. Estando en fase de las tratativas, se ha aproximado a la formación del acuerdo, pero este no se ha formalizado debido a que Carlos rompe las negociaciones sin justificación alguna. Nos encontramos entonces ante una situación de responsabilidad civil precontractual. Actualmente nuestro Código Civil establece sistemas de responsabilidad civil, los cuales son el dolo incidental, la culpa in contraendo, la ruptura injustificada de las tratativas y la violación de deberes precontractuales de contratación. Como hemos mencionado, el caso es uno de responsabilidad civil precontractual. Por tanto, y amparándonos en el artículo 7 de la Ley 26872, Ley de la Conciliación, la materia específica a conciliar sería la indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. Los actos que debe desarrollar un conciliador cuando le es asignado un caso y los plazos que debe respetar para que el procedimiento conciliatorio sea considerado válido y eficaz. Recordemos que el procedimiento conciliatorio se inicia con la solicitud de conciliación y como esta depende de la decisión del interesado, es obvio que no hay plazo que se pueda fijar para la presentación de la solicitud o incluso un plazo para completar la solicitud. Si algún requisito no fuese cumplido inicialmente, solo se puede hablar de plazos para la presentación de la solicitud cuando este sea un requisito de procedibilidad exigido por el mandato judicial. Si debemos tener presente que al recibir la solicitud, el centro de conciliación debe evaluar exhaustivamente si la materia solicitada es conciliable, si tiene los documentos sustentatorios de la petición, si el solicitante es agente capaz, etc. Una vez aceptada la solicitud, el centro de conciliación está obligado a designar el conciliador en el acto máximo de un día hábil después de aceptada la solicitud, y el conciliador designado está obligado a confirmar la fecha de audiencia en el acto o máximo de un día hábil después de su designación. El acto inmediato posterior es preparar y enviar la solicitud de conciliación a los invitados. Para ello, el conciliador cuenta con 3 días hábiles desde el momento de cruzadas las invitaciones hasta el día previsto para la realización de la audiencia. No se debe exceder de los 10 días hábiles y entre la debida notificación y la fecha de audiencia.
debe haber un mínimo de 3 días hábiles. Realizada la audiencia y cumplidos de requisitos procedimentales, se levantará el acta correspondiente. Si hubo... De acuerdo a lo que se describe, determinar en calidad de conciliador los puntos controvertidos sobre los cuales se debe versar la conciliación. Si bien es cierto, es muy pertinente subrayar que una adecuada y correcta fijación de los puntos controvertidos nos facilitará en una medida la obtención de mejores acuerdos, mayor coherencia en los intereses de ambas partes y no de sus posiciones de ellos mismos. En este sentido tenemos 4 puntos muy importantes que son: 1. Determinar si hubo una propuesta inicial de compra. 2. Determinar si las tratativas avanzaron para fundar una expectativa de venta. 3. Determinar si el retiro de la propuesta fue injustificado. Y por último, determinar si las partes actuaron de buena fe durante las tratativas. Bueno, hacerles recordar que una conciliación abarca un equilibrio para evitar muchos problemas con ambas partes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, responderé la siguiente pregunta. Analizar cada una de las propuestas que ofrece cada parte, explicar por qué sí o por qué no podrían ser aceptadas por la otra parte, sustentar jurídicamente así como en base a los principios de la conciliación. De acuerdo al caso, de reclamar por la promesa de compra y solicitar los perjuicios ocasionados por no concretarse, debió de haberse suscrito un contrato de arras. Según el artículo 1410 del Código Civil indica, cuando la obligación creadora por el contrato recae sobre un beneficio futuro, el compromiso de entregar queda subordinado a su existencia posterior. En ese contexto, para el presente caso, correspondió elaborar un contrato de arras penitenciaria que establezca que el vendedor debió devolver al comprador el doble de la suma recibida. En ese caso, se cancela el proceso. Por otro lado, el comprador perderá la suma entregada si desiste de la compra. Por lo expuesto, Carlos López Méndez no está obligado a pagar ninguna compensación al no haber confirmado que aceptaba el precio de bien, así como tampoco ha pagado ningún señal como anticipio o haber propuesto alguna fecha para formalizar el contrato de compra y venta, entre otros, ni haber suscrito ningún contrato de arras. De otra parte, Jimena Torres no tiene elementos jurídicos para poder reclamar. El conciliador debe tener presente que él no decide en la conciliación por los principios de voluntariedad y consensualidad. Quienes toman las decisiones son los conciliantes y deben hacer conjuntamente. Desde esa perspectiva, el conciliador en sus análisis debe tratar de aproximarse a la banda de negociación, es decir, a aquel espacio negocial en el que las partes se sientan cómodas y dispuestas a negociar. En el presente caso, para definir esa banda de negociación hay que tener en mente los siguientes hechos. Para Jimena Torres, MAN, mejor alternativa al acuerdo de negociar. La propuesta a Vox, que pudo haberle generado un ingreso de $140,000. PAN, pero alternativa al acuerdo a negociar. No vender, que significa conservar su patrimonio al valor que esté considerando. Sin embargo, oferta a Carlos pudo haberle permitido $100,000 y la venta final que hizo que le permitió $60,000. Para Jimena, en realidad, la posibilidad de reclamación se circunscribe a los que dejó de ganar entre el precio de la venta final de $60,000 y la propuesta de Carlos de $100,000, es decir, $40,000. Hay que tener en cuenta que en lugar de retomar la negociación en Vox, ella acepta una propuesta de menor valor, con lo cual estaría aceptando que el bien no valía los $100,000 propuestos a Carlos. Para Carlos López, MAN, que a Vox no le compré a Jimena el negocio de Carlos Clivers, no se vería afectado que Carlos no compre, no gastaría ni $1 para tener que comprarle a Jimena para impedir el ingreso de Vox, es decir, desembolsar $100,000. Entonces, para Carlos López, la diferencia entre una u otra posición, MAN o PAN, es $100,000. De ahí a su negativa a negociar, pero planteado el escenario de la banda de negociación, para Carlos sería más fácil asimilar que podría negociar de $40,000 para abajo, considerando que Jimena ya aceptó un precio de venta de menor valor.
Visto así, la fórmula conciliatoria que proponemos es que Carlos acepte pagar un daño emergente a Jimena, daño emergente de $170 americanos, que es el costo de pasaje Lima-Arequipa ida y vuelta del 10 de junio del 2019, $2.000 americanos, que es el costo de los servicios de los abogados para preparar la oferta de contrato de compra y venta, lucro cesante de $5.000 americanos por cada predio, es decir, $10 por los dos. Por último, recordar que es solo una propuesta, la decisión lo toman las partes.